Bienvenidos. Bienvenidas. Doble tracción. Bienvenidas a la Doble Tracción, el espacio de periodismo tan bueno que da risa que ya no es de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Costa Rica, por dicha, porque en estos momentos tienen un problema de liquidez, así que déjenme ser bien si no me pueden pagar a mí, ¿verdad? Ya una vez no me pagaron, pero eso es otra historia. La Federación de Estudiantes de la Universidad de Costa Rica, en adelante simplemente FEUR, porque lo único más grande que ese nombre es el ego liberacionista, cuyo diagnóstico dijo que la razón por la que perdieron es que están siendo víctimas de sus propias hazañas y éxito de sus propuestas y esfuerzos durante sus múltiples gobiernos en el país. Nosotros, para no morirnos de desaliento, decidimos mejor referirnos a este órgano federativo como FEUR, porque preferimos cosas pequeñas como la fracción del Frente Amplio en Asamblea Legislativa. De ahí, no es mi culpa que hubiera sido diezmada de una elección a otra. Mi nombre es Ernesto Núñez Chacón, mejor conocido como simplemente Ernie, como Cher o Madonna, con tanta poca plata. O sea, todo lo contrario, mi billetera es inversamente proporcional a la de ellas. Y bueno, mi sistema reproductivo es completamente diferente. Estamos aquí tratando un tema que ha sido recurrente durante los últimos años de la Federación de Estudiantes, pero volvió a tomar pues prominencia debido a una nota que sacó el semanario Universidad, donde titularon que hay un problema de liquidez de alrededor de 30 millones de colones en la Federación de Estudiantes. Hace más o menos un año, el 27 de abril de 2017, también estábamos tratando otros temas relacionados con el problema de liquidez. Recordemos que hace un año hubo incluso recursos de amparo presentados por un directorio federativo que no quería divulgar información financiera. Hubo problemas de liquidez para ejecutar semana universitaria. Incluso hubo asociaciones que no contaron con los fondos suficientes para ejecutar la agenda que tenían programada. El directorio FEUR decidió ejecutar pues ilegalmente la semana universitaria, en tanto no se contó con la aprobación del Consejo Superior Estudiantil, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí estos cuentos me los sé tanto yo, que no sé, eso habla un poco mal de mi vida, porque uno tiene que ser un poquillo patético para saber tanto lo que está pasando con la federación, si uno no es parte directa del directorio. O sea, es un poco triste eso. ¿O no? Invitado e invitada. Sí, claro, bueno, muchas gracias por Pero háblele más cerca al micrófono, Pero, no le tenga miedo ok. solo porque se ve fálico, dele. Ok, bueno, muchas gracias Ernesto por invitarme y a invitar a la compañera. Yo me llamo Kevin Prendas. Ajá. A partir de abril, hace muy poco en realidad, di secretario de Finanzas, coordinador de la Secretaría de Finanzas, electo ya. Ajá. Bueno, yo soy Mónica Agüero, Ajá. soy parte de Contraloría Estudiantil, soy la Contralora General. Y Boom. Bueno, Ujú. y bueno, estoy aquí desde el 31 de enero que cambiaron las... Ok. Perfecto. Sí, hoy estoy un poco vago porque los hice presentarse ustedes y todo, pero de ahí no, es que está lloviendo y entonces... sí. Y lo veo a usted como vestido con ese suétercito y yo, mae, sí, se ve como cobijesco eso. Sí, es que es la Me forma gustaría. de venir acá como en este clima y más Sí. como- Bueno, ahorita sí. se lo va a terminar quitando porque la cosa se va a poner más caliente, ¿ok? O sea, no como Ok. con una connotación sexual bizarra aquí en la Doble Tracción en Radio U de la Universidad de Costa Rica, sino porque el tema se va a poner candente. Vamos a ir a una pausa entonces y regresamos pues a entrarle con la Doble Tracción a la situación financiera de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Costa Rica. FEUR. Bienvenidos. Bienvenidas. Doble tracción.
Estamos de vuelta aquí en la doble tracción, donde estamos con Kevin Prendas, secretario de Finanzas del directorio FEUR, y Mónica Agüero, nueva Contralora Estudiantil desde el 31 de enero, me dijiste. Desde el 31 de enero, 19 años. O sea que si terminas siendo como la Contralora Estudiantil anterior, vas a salir de la Contraloría a los 40. Bueno, saludos a Mary. Mary era la anterior Contralora Estudiantil, ¿verdad? Somos ahí como que nos llevamos, entonces puedo tirarle un hachazo así de rudo. Mary conoce. Bueno, gente, como les decía al inicio del programa, el tema de la falta de liquidez de la FEUR ha sido recurrente durante los últimos años. Volvió a la mesa ahora que el semanario Universidad a inicios de mayo publicó una nota informando sobre un problema de liquidez de 30 millones, donde decían 12 millones están perdidos, 5 millones se reintegrarán a pagos. Esos 5 millones pertenecen a la compra de unas bicicletas, si no me equivoco. Y 13 millones están relacionados con facturas que no se han logrado reintegrar. Ahora, les pregunto, secretario de Finanzas y Contralora Estudiantil, ¿hasta dónde es preciso lo que dice el semanario Universidad en esta nota? ¿Hasta dónde hay un problema de liquidez de esta magnitud en la federación en estos momentos? Ok, esto se sabe que desde hace mucho tiempo ha habido un hueco que se ha ido arrastrando, pero en esta nota hay muchos datos que vienen mal. Están erróneos, no se preguntaron. Hay momentos donde hablan sobre que nos contactaron a nosotros como Contraloría Estudiantil y bueno, a nosotros nadie se acercó y están sacando datos que no tenemos idea de dónde vienen. O sea, wow. Entonces, pero me está diciendo que entonces en la nota hacen referencia, o sea, le atribuyen información a Contraloría Estudiantil que al menos no fue tu Contraloría la que dio esa información. Bueno, yo estuve con contacto con la pasada y nadie ha brindado a esa información. Entonces, y hay una que está un poco errónea porque los datos, bueno, en parte sí, pero toda la información la viene planteada de una forma donde no se entiende la forma en la que debería venir. Por ejemplo, o sea, aquí es importante que, como una persona, como decía al inicio del programa, que ha estado cubriendo esto durante demasiados años, es cierto que la información de las finanzas de la FEUR descontextualizada es muy peligrosa. Porque usualmente el estudiante y definitivamente un lector, digamos, random del semanario Universidad, no tiene el contexto necesario para entender esos datos en la dimensión que son, el porqué de esos datos, incluso cómo funciona el fondo de la federación, muchas personas no lo conocen. Entonces, para vos, me gustaría darte la oportunidad de que aclares por lo menos dos de las cosas más importantes que para vos es importante. Bueno. Mónica se ríe porque seguro eran demasiadas, pero bueno. Sí, es que son bastantes. Contame dos para empezar. Bueno, vamos a ver. Al principio... Viene con 10 páginas de aclaraciones. Ok, ya veo por qué la risa. Ok. Sí, es que, digamos, está muy mal. En unas partes habla sobre que tenemos el presupuesto de la universidad, un 25% del presupuesto de la universidad, lo cual está muy mal porque, digamos, la U tiene mucho dinero. Entonces, si nos dieran un 25% de ese presupuesto, podríamos tener hasta un carrito de golf para ir a cerrar las socias. Entonces, digamos que no es así. Es un 25% del fondo de trabajo. Ok. Y también habla mucho sobre que el no tener liquidez limita a las asocias. Pero ¿Del fondo de trabajo de quién, perdón? De la U. Bueno, la U nos tiene nuestro propio fondo de trabajo. Ajá, correcto. Entonces tenemos un 25% de ese. Sí, nada más como para aportar a lo que dice la compañera. Sigamos construyendo esto y aclarando a la gente porque si no la gente no va a entender. Okay. Porque digamos, la FEUR tiene un fondo de trabajo. Sí, vamos. Y aquí para aclararle a la gente también, cuando hablamos de FEUR no solo nos referimos al directorio, ¿verdad? Nos referimos a toda una estructura de distintos órganos, entre ellos las asocias de todas las carreras, los órganos como Contraloría Estudiantil, ahora Procuraduría Estudiantil, Secretaría de Finanzas también. Secretaría de Finanzas, sí es cierto que ahora después del Congreso Estudiantil Universitario lo independizaron, por así decirlo. De acuerdo. Entonces, aclarar a la gente, cuando hablamos del fondo de trabajo de la FEUR, no es solo un fondo que lo ejecuta el directorio, digamos, sino que también lo ejecutan otra multiplicidad de representantes estudiantiles en distintas áreas. Nada más como para acompañar a lo que dice la compañera Mónica. Vamos a ver, la universidad nos asigna un presupuesto año a año, el cual corresponde a partidas de, por ejemplo, SOAS, de lo que se recauda de las SOAS, de lo que se recauda de las fotocopiadoras. Entonces todos esos fondos nos asignan cierta cantidad a nosotros y parte de la cuota de bienestar estudiantil que como estudiantes pagamos también,
Se asigna el presupuesto que a este periodo, el periodo ordinario es de 305 millones de colones. Eso es en un año lo que se tiene que gestionar. Y uno de los mecanismos de gasto que existen es el fondo de trabajo. El fondo de trabajo no puede ser mayor, según normativa, a un 25% de ese presupuesto. Eso quiere decir que nos asignan 305 millones de colones. Ahora, el mecanismo de gasto no puede superar los 77 millones aproximadamente. Entonces, a la hora de que se materialice el 25% del presupuesto de la universidad le corresponde a la federación, es un dato sumamente exagerado. O sea, porque volvemos a lo mismo, los 305 millones que le dan que le asignan a la federación jamás pueden corresponder al 25% de lo que tiene la universidad como presupuesto general. Ok, de acuerdo, muy válida la aclaración. O sea, básicamente la cuestión es que la federación, todo el conjunto, toda la estructura federativa tiene un presupuesto y uno, digamos, de los mecanismos para ejecutar el presupuesto es el fondo de trabajo, digamos. O sea, hay otras maneras de ejecutarlo. Sí, 25% del presupuesto de la U sería 25% de... La U recibe el 20% del FES, si mal no recuerdo. Entonces sería como 20%, 25% de todo lo que le dan a la Universidad de Costa Rica, que es la universidad que más presupuesto recibe del FES. ¿Qué otra cosa, Mónica? Bueno, para aportar un poco lo que acaban de decir. Dele aporte. Bueno, sabes que hay varias formas de ejecutar, que está Ajá. el líquido, que es que ahorita, digamos, no tenemos dinero en efectivo, y también están las órdenes de servicio, que es con lo que están trabajando ahorita las asocias. Entonces ellos llegan, las planean. De hecho, es un muy buen sistema lo que aplican, porque ahora está haciendo el plan operativo para saber en qué se está invirtiendo el dinero. Entonces es muy bueno porque yo siento que a partir de la medida de OAF, eso es lo mejor que se puede hacer para evitar que se amplíe el faltante. Y también están como las requisiciones, que normalmente solo creo que es el directorio y la editorial que trabaja con esto, porque es como un proveedor, pero dentro de la U. Ok. Y bueno, ya que me costó un poco encontrar una aclaración más importante que las otras, pero creo que esto es muy necesaria, porque en la nota del semanario habla sobre las soluciones. Y digamos, hay una parte donde textualmente se los va a poner como dice aquí, ¿verdad? Entonces dice, una de las observaciones más recurrentes en la auditoría es que la FEUR no cuenta con una estructura administrativa suficiente que apoye su gestión y a su vez asesore a los encargados de las unidades ejecutoras sobre los requisitos que se deben tener para que las facturas y los documentos se puedan reintegrar. Nosotros, al inicio de cada gestión, cada órgano que cambie, cuando entra, les damos una capacitación donde se explica cómo tiene que venir una factura para que se pueda reintegrar. Entonces, digamos, esto... Igual, si yo hubiera sido presidente hace 2 años y me vuelvo a reelegir, tengo que volver a llevarla, porque todo cambia. O sea, ahorita se implementó el sistema de la plataforma, que es una plataforma de Contraloría Estudiantil, que de hecho tiene acceso, ahí se puede ver como en qué gasta su asocia y todo. Y se implementó a finales del 2016, en diciembre. Entonces son cosas que se van renovando y siempre se tiene que volver a llevar la capacitación. Entonces, digamos, aquí está diciendo que no tenemos un método para que la gente sepa cómo se tiene que arreglar las facturas, cómo tienen que ir para que sean aceptadas, lo cual es erróneo. Entonces, digamos, abajo viene sobre que se necesita realizar mecanismos eficientes para que como que siempre lleguen en orden a la Oficina de Administración Financiera. Pero nosotros damos estas capacitaciones, las asocias las siguen, los órganos los siguen. ¿Cómo podemos darle a las personas una forma de cultura de que sigan lo que se les explica si el órgano más importante no las está siguiendo? Si el directorio no llega y no da como toda su cuenta de lo que ejecuta. O sea, llevamos demasiado tiempo esperando el informe económico de ellos. Aquí, de hecho, ellos no nos dan las cuentas a nosotros. Todo tiene que pasar primero por Contraloría. El 17 de mayo nos llegó un oficio de ellos. Donde ¿Se está refiriendo al directorio que recién salió? No, bueno, este está firmado por el actual presidente de la federación. Ok. Y son facturas que pasaron a OAF sin haber pasado por Contraloría. Entonces, digamos, esto nosotros vamos a tener un control de cómo gastan el dinero, en qué la gastan, pero nos llega un oficio con facturas sin observaciones, sin qué se gastó, sin nada. Entonces, ¿cómo nosotros podemos llevar un control seguro de lo que está sucediendo si la cabeza de toda la federación no está dando lo que se necesita tener? Ok. Si están exigiendo que las personas den algo que ellos no están dando. Aquí antes de tirarle la bola a Kevin, me gustaría también aclararle a la gente que nos escucha un poco, porque cuando vos estás hablando de este procedimiento de reintegrar en la OAF, es importante aclararle a la gente que el fondo de la FEUR funciona, digamos, se ejecuta en tractos. Es correcto. Ah, Y bueno. que, usted no se preocupe porque aquí, o sea, es que el tema se las trae, entonces por eso hay que ir pasito a pasito, ¿verdad? ¿Quién diría que Luis Fonsi tenía la metodología para explicar el fondo de la FEUR?
cuando Mónica aquí se refiere a lo de reintegrar los tractos, lo de reintegrar las facturas a UAF, es que el procedimiento, o sea, normado en realidad, ¿cómo está? Es que, como hay tractos, entonces a toda la federación y sus órganos se les da tanto para ejecutar durante cierto periodo. Durante ese periodo, pues se hacen las facturas necesarias y cada órgano tiene que reintegrar sus facturas a la Contraloría o al directorio, y después el directorio, a Contraloría. Primero, el proceso llega a Contraloría y Ajá. nosotros se lo pasamos al directorio. Correcto, y el directorio es el que manda todas esas facturas, como las asociaciones, Bueno, por ejemplo, el encargado del directorio de hacer los reintegros. a Vicerrectoría de Vida Estudiantil. Y Vicerrectoría de Vida Estudiantil hace un último chequeo, y el chequeo después se pasa a la Oficina de Administración Financiera, y después la Oficina de Administración Financiera reintegra entonces el monto de las facturas para dar el siguiente tracto. O sea, básicamente es una bolsita ahí donde yo retiro, y para llegar a la siguiente fase de mi vida necesito haber reintegrado todas las facturas para que el fondo se devuelva. Tienes que devolver todo Exacto. lo que te dieron, Sí, básicamente. hay que dar para recibir. Muy importante, recuérdenlo también los viernes en la noche a las horas muy lujuriosas. Bueno, Kevin, Ok, nada más, bueno, para acompañar a lo que dice la compañera Mónica, a partir de esto, vamos a ver, el Congreso Estudiantil Universitario el año pasado, órgano máximo de decisión del movimiento estudiantil que sucede cada 3 años, ve la situación que dice Mónica, que el directorio normalmente año a año tuvo el poder prácticamente total de las finanzas, y por eso es que a veces llegaban a violentar el mismo sistema que teníamos dentro de la misma Federación de Estudiantes. Aún lo hacen. Aún lo hacen, estamos Como como... en este oficio que Exacto, vos Como en el indicás. oficio donde exacto. se puede ver. Ajá. Ok. Y a partir de ello es que se crea la Secretaría de Finanzas como un órgano aparte, siempre por ejemplo, en mi caso soy coordinador de la Secretaría de Finanzas, también por estatuto estoy dentro del directorio. Correcto. Sin embargo, al menos mi posición como representante estudiantil es mantener al margen lo que es el directorio con respecto a la actividad como coordinador de Secretaría de Finanzas. Entonces, ¿a qué voy con esto? De que en vista de esa necesidad que se vio en el momento de atender los controles necesarios para regular la gestión de las finanzas de la federación, es que en este caso, bueno, mi persona cuando fui candidato a la Secretaría de Finanzas ahorita, del periodo ahorita, en marzo, abril, parte del plan, así le llamé como plan rescate de las finanzas de la federación, la cual varias personas me estuvieron apoyando en Muy creativo el nombre, muy sí, creativo, vieras que le Como- pusimos- como sujeto a interpretación de lo Exacto, que tienes que hacer. exacto. Como, ¿qué intenciones tiene? A partir de ello es establecer mecanismos de control para cada uno de los órganos, tanto de gestión del gasto como para reintegros. Esas son también parte de las funciones que nos asigna el Congreso Estudiantil Universitario a la Secretaría de Ahora, Finanzas. yo tengo una pregunta. Ujú. Porque vos hablas pues de que traes una serie de mecanismos de control que deseas implementar para pues evitar o mitigar el problema financiero que tiene la federación, Ajá. que sí es un problema, digamos, que sí tiene. O sea, sí ha habido un problema de liquidez, que en Correcto. algunos años se ha manejado como, yo diría satisfactoriamente, en el tanto no ha llegado a ser noticia, por ejemplo, pero en otros años se ha salido de control. Por ejemplo, el año pasado, como dije al inicio del programa, terminó afectando Semana Universitaria. El año tras anterior a ese, también hubo un problema de liquidez, donde de hecho aquí en la doble tracción, pues constatamos que a pesar de que el directorio había pues exhortado a las asociaciones a mantener como una política de austeridad, el directorio había ejecutado 81% más del presupuesto que el directorio anterior había ejecutado en ese mismo periodo. Entonces, un problema, digamos, que sí existe, es un problema que está. Vos proponés mecanismos de control. Ujú. Sin embargo, resulta paradójico, porque vos propones mecanismos de control, sin embargo, el directorio violenta, digamos, el procedimiento necesario para que Contraloría controle. Exacto. Entonces, digamos, te pregunto, ¿cómo es que eso sucede? O sea, ¿cómo Ujú. es que a pesar de que vos sos del directorio, que lo Ujú. sos, Sí. a pesar de que vos traes mecanismos de control, ¿por qué no han llegado a apropiarse de ellos el directorio? Ajá. Bueno, parte de Te odian. No, espero que no, espero que no. Vamos a ver. Parte de este proceso de prácticamente de abril que asumimos acá
es un proceso de introducción, de Correcto. cambio literal, porque vamos a ver, los procesos de cambio no pueden darse directos, sino debe haber todo un proceso de gestión. Y parte de ese proceso de gestión es llegar a, bueno, recibir por parte de Mónica la noticia de que pasaron órdenes de servicio directas sin consulta, bueno, sin que pase antes por Contraloría. Es ahí en donde nosotros como Secretaría de Finanzas le decimos al funcionario, porque hay un funcionario contratado para hacer esto. ¿Un contador? No, No. no. No es un contador. Es parte de las situaciones que hay que gestionar en un futuro. Ok, abramos un paréntesis. Ajá. ¿Cómo? No hay contador. Bueno, está Me contratado, encanta que pero les dio una cara, les dio como un espasmo facial. ¿Por qué? ¿Por qué no hay contador? Siempre hay un contador. Bueno, contador. Bueno, Es que el puesto, tal cual, podríamos llamar que es un funcionario administrativo. Ajá. Normalmente el funcionario o la funcionaria administrativo ha tenido un perfil de contador o contadora. El periodo pasado, en el de Gregory Garro, de hecho específicamente a partir de enero, si no me equivoco, la contadora anterior, Patricia, si no me equivoco, no me acuerdo el apellido, deja de elaborar para la federación y contratan a un compañero de ellos que se llama Marvin Chang Méndez. Méndez Chang, sí, si no me equivoco. que casualmente, Ajá. digamos, es uno de las dos personas que hablaron con el semanario para la noticia. O sea, Exacto. de las dos personas, él es una de los que consultaron información. Pero Marvin Méndez Chang no tiene ninguna formación en finanzas. No, él Usted no tiene. estudia microbiología. Porque Marvin, no es como biólogo. Microbiólogo. Por ahí va. Ok. Se enfoca en cosas más pequeñas entonces. Sí, entonces es parte de todos esos mecanismos que estamos implementando. Y en estos momentos sigue Marvin en el puesto. En estos momentos sigue Marvin, en caso de nosotros como parte de, vamos a ver, dentro de las funciones del Estatuto Orgánico de la Federación nos asignan a nosotros como Secretaría de Finanzas la gestión de analizar cada uno de los puestos administrativos, gestionarlos, verificar si están cumpliendo con sus funciones tal cual. Y a partir de ese momento es que nosotros entramos en materia. Por primera vez estamos haciendo un análisis de puesto, en este caso del funcionario administrativo que realiza los reintegros y demás, para tener todo un manual de procedimientos, un manual de control de lo que hace Marvin o no. Y en este caso, bueno, como retomando el tema de las órdenes de servicio de semana 1, se le notifica a Marvin que a partir de ese momento, nada que no tenga sello o algún mecanismo de control por parte de la Contraloría Estudiantil no puede pasar a Oficina de Administración Financiera, por más de que cualquier presidente de cualquier lado venga a exigir esto. Entonces, esa es al menos la directriz que por parte de Secretaría de Finanzas determinamos, que por más, en este caso que Renato fue quien firmó, por más que Renato le diga al funcionario páseme esta orden de servicio, sin antes no haber pasado por Contraloría, la posición de Secretaría de Finanzas es no se debe ejecutar esta función, primero debe pasar por Contraloría Estudiantil antes de pasar a Oficina de Administración Financiera. Todo pasa siempre por Contraloría. Y ellos saben que no pueden pasar nada que no haya pasado primero por nosotros. Y aún así, aquí tenemos la prueba de que lo hacen. Y hay partes donde dice que hay facturas que fueron recibidas por nosotros, como acá en la última, y no han sido recibidas. Entonces, es un desorden en la mala administración que llevan hasta el momento. O sea, es parte, digamos, al menos como representante de la Secretaría de Finanzas, es un proceso bastante interesante, llamémoslo, para ponerle un reto interesante, porque en lo personal soy estudiante de Contaduría Pública y ya llevé varios cursos en los cuales, como analizamos procesos y los diferentes controles, actividades de control que debe existir, actividades de seguimiento de controles, y es a partir de ello que en lo personal empiezo a poner prácticamente todo a ejecutar, todo lo que he aprendido a ejecutar en este proceso que llevamos, para así que en el momento en el que logremos ya terminar nuestras labores el 31 de diciembre, de poder decir, la Secretaría de Finanzas de la Federación de Estudiantes ya tiene un norte, no solo en lo que ha gestionado ahorita, sino en lo que puede gestionar en un futuro. Y la contratación de Marvin Méndez Chang para ese puesto fue decisión del directorio. Fue decisión del directorio anterior. Ahorita, ahorita al menos la relación laboral que existe con él es de
pago por servicios, específicamente no tengo como la información exacta de servicios, supongo yo que son servicios administrativos, hay una partida de la federación dedicada a esto. Ajá. Se le paga mes a mes en este caso, y al menos la posición como coordinador de Secretaría de Finanzas es, Ajá. primero, antes de tomar acciones, evaluar cuál ha sido el trabajo en este caso de Marvin, evaluar cómo ha ejecutado. Pero a usted como secretario de Finanzas, ¿le parece que una persona que es microbiólogo tiene las competencias para hacer el trabajo que en un principio hacían contadores? En lo personal, no. Ok. Ahora, por ejemplo, te pongo el caso. Cuando hay procesos en los cuales el conocimiento es valioso, o sea, el conocimiento de procesos, de gestiones. La expertise. Exactamente. Ajá. Esos procesos deben gestionarse paulatinamente, no puede darse un cambio abrupto en la cual, por ejemplo, digamos que rescindimos de la relación con Marvin, contratamos un contador o contadora, el proceso de aprendizaje de esa persona va a ser muy, muy difícil, muy abrupto, porque probablemente vaya a iniciar de cero. En lo personal, esos procesos de cambio los veo más procesos paulatinos, en los cuales se gestione también como la relación un poco relación saludable interpersonal entre tanto la parte entrante con la saliente y nosotros como en este caso como gestores administrativos y demás. Entonces como la posición que tenemos ahorita, como de, si bien no nos parece que una persona que no tenga el expertise asuma este tipo de puestos, no bueno, podemos, que no tenga la formación profesional. Ajá, perdón, sí, la formación Ajá. profesional. No podemos hacer ese cambio abrupto. Definitivamente, si queremos hacer un cambio, al menos en la ocupación de ese puesto, debe ser un cambio paulatino que de cierta manera permita también tener una salud financiera dentro de la misma federación, porque volvemos a lo mismo, las cuestiones de procesos, el aprendizaje también es una cuestión de tiempo que puede afectar a la misma federación también. Ok. Mónica, una aclaración más. En la parte de, específicamente en la descripción que se hace en el semanario de los problemas de liquidez, ¿vos encontraste también alguna imprecisión al respecto? O sea, porque ellos plantean un problema de liquidez de determinada magnitud. ¿Hasta dónde es eso cierto, digamos? ¿Hasta dónde es la magnitud que ellos plantean correcta? ¿Cómo está la federación en términos de liquidez en este momento? Bueno, la federación ahorita no puede liquidar. Estamos cero liquidez, todo sería mediante Ok, las está otras liquidada formas. para liquidar. Claro. Exacto. Ok. No lo hubiera Sí. podido decir mejor. Listo. Sí, pero, o sea, ahorita no sería como lo que les hablé al inicio, sobre orden de servicio, porque para liquidez no se puede girar nada, lo cual, de parte de Contraloría Estudiantil, me parece que fue lo mejor que OAF pudo haber hecho. O sea, decir como de no, ya busquen otras formas porque no les vamos a dar más dinero hasta que todo se devuelva, como debería de ser, para nosotros es lo mejor que pudo haber hecho. Porque si lo seguían haciendo, el faltante podía ir creciendo, debido a que si hay una mala administración desde antes, no va a cambiar de la noche a la mañana. Ahora, entonces, ¿cuál es el estado actual de la relación entre OAF y la Federación de Estudiantes? O sea, se tomó concretamente, ¿cuál fue la decisión que tomó OAF? De que no le va a girar más del fondo de trabajo a la FEUR hasta que se reintegre esos 30 millones. Sí, solo, o sea, ahorita vamos a estar trabajando solo con órdenes, porque ya OAF dijo, no les vamos a dar más dinero, bueno, una forma, ¿verdad? No es como está textualmente, ¿verdad? Ajá. De una forma dijo, no les vamos a dar más hasta que ustedes nos devuelvan lo que tienen que haber dado, hasta que se reintegre todo, hasta que se encuentre el fallo y ya ustedes nos den de en qué se gastó ese dinero, en qué se invirtió, en cómo se usó, todo, hasta ese momento les vamos a volver a dar liquidez. De igual forma, bueno, para aclarar un poquito con respecto a montos, vamos a ver, el hablar de montos exactos se vuelve a veces un poco irresponsable en el sentido de que si ni la misma administración, o sea, vamos a ver, el informe de Contraloría Universitaria determinó ciertos montos aproximados, pero al menos desde mi conocimiento en materia de finanzas y de contaduría y de auditoría, que al final fue una auditoría operativa, no financiera lo que hizo Contraloría Universitaria, es irresponsable decir, hay perdidos 30 millones. Porque volvemos a lo mismo, desde mi conocimiento administrativo financiero, el decir abiertamente existe este monto perdido, se vuelve prácticamente
Sí, es que, o sea, el decir eso de una Ahora, vez vos, hace... perdón, vos estás haciendo referencia a una auditoría que hizo Contraloría Universitaria hace unos años. Que eso es a lo que hace referencia el Ajá, documento. que es lo que dio como un estado financiero de cómo estaban las finanzas y los procedimientos también. De Digamos, el estudio centra todo su esfuerzo en definir problemáticas de procesos. Ujú. Siempre es muy bueno tener el contexto financiero, que al final es lo que también estamos evaluando. Claro, lo que pasa es que en el caso del fondo de trabajo de la FEUR, bueno, y el presupuesto de la FEUR, ese fondo es altamente fluctuante, porque facturas, bueno, en la buena teoría se deberían estar mandando al reintegro cada semana. Por lo tanto, un corte de la liquidez que hay esta semana podría variar demasiado a la próxima si en una semana allá en Oficina de Administración Financiera reintegran 10 millones de colones, por así Sí. decirlo. Es correcto, pero vamos a ver. Por eso es que las análisis o las auditorías o los diferentes mecanismos de fiscalización se hacen con fechas corte para tener claridad. Digamos, la claridad nunca puede ser exacta, al menos en términos financieros. Por eso mismo que decís, todo es muy fluctuante. Y a la hora de llegar y decir como, mira, la situación actual, por ejemplo, a hoy de las finanzas de la federación, es imposible decírtela antes de llegar y sentarme y decir, este es el monto exacto, pero probablemente cuando te diga, este es el monto exacto, sea la otra semana, o sea, una semana después de haber hecho el análisis, ¿me explico? Ahora, sin embargo, sí hay montos que se sabe Ajá. que están perdidos. Sí, bueno, perdidos, así como... O perdidos. comprometidos. Comprometidos, sí, como por Por ejemplo, ejemplo, lo que mencionaba. los 5 bicis. millones Ajá. son dinero que se adelantó al proveedor de Bicis Ujú. FEUR. 2015 fue. 2015, la Federación de Periodo Jordan Vargas, ajá, lo cual es ilegal. Ujú. Eso, de hecho, Sí, parte... sí, es ilegal. De ahí. Ajá. Yo solo estoy diciendo los hechos. Sí, sí, sí. Era ilegal y se adelantó el monto. Tengo entendido que durante estos años se contactó al proveedor y Ajá. el proveedor estuvo de acuerdo en reintegrar pasito a pasito el monto de los 5 millones. ¿Eso es cierto? Es correcto, de hecho, ¿Y vamos se a ha ver. estado dando el reintegro? A eso es lo que vamos. Oh. Ah. Ajá. Vamos a ver. De hecho, nosotros, Contraloría y bueno, y mi persona, en conjunto con Renato y Catherine Bermúdez, que es la coordinadora del Consejo Coordinadora Superior Estudiantil, Suprema del Consejo Superior Estudiantil. es Ajá. correcto. Asimos aproximadamente como a inicios de abril, aproximadamente, a una reunión con OAF, en la cual nos aclararon cuál era la situación actual Ujú. de esta situación, bueno, de esta situación de las Ujú. bicicletas. Ajá. Eso lo maneja directamente la universidad. ¿Por qué? Ajá. Bueno, porque nosotros como federación no tenemos personalidad jurídica, no sé si- Ajá. ¿sí? Entonces ya eso le compete a la universidad de haber llegado a un acuerdo de pago y demás. Ajá. Entonces los reintegros que hace esta persona se hacen directamente a la universidad. Digamos, la situación en ese momento nos comunicaron que era que se está pagando mes a mes 100,000 colones, o ese fue el acuerdo, y así es como se ha estado gestionando. Ok. Nosotros como Secretaría de Finanzas estamos en la tarea de llevar un control mes a mes paralelo al que lleva la universidad. Para nosotros también parte de la transparencia que queremos y debemos tener al estudiantado, decirles cuál es la situación, como te digo, mes a mes, en este caso esos 5 millones, ahora están como en 4.300.000 aproximadamente, un poco más, un poco menos, tal vez. Ok, ahora, entonces básicamente lo de los 5 millones, ya ustedes tienen una muy pequeña vela en ese entierro, en este momento, en términos de lo que ustedes pueden hacer como federación para recuperar ese dinero. O sea, ya hay un acuerdo, el acuerdo quien lo está supervisando, bueno, y protagonizando es la administración de la U. Ok, ¿qué pasa con el resto de dinero que siempre se ha dicho, por lo menos desde 2015, que hay facturas flotantes? O sea, facturas que nadie sabe dónde están. Se ejecutaron y de ahí fueron transpuestas por alienígenas. Porque no están. Eso me surge la pregunta. Si la consigna de Oficina de Administración Financiera es hasta que ustedes reintegren el dinero, no se les va no reintegren esas facturas, no se les va a reintegrar el dinero, eso significa que la federación tiene que encontrar esas facturas o al menos ver qué pasó con ese dinero. Sí, básicamente lo que dice el reglamento Ajá. es como que el encargado de ese dinero va a ser el presidente de la federación. En este momento, si no se logra reintegrar, los que les va a tocar dar el dinero para reintegrarlo sería, bueno, en este momento Renato.
Él tendría que encargarse de eso. Eso es lo que más nos preocupa sobre la información que se está dando, porque hay unas partes que, digamos, no tiene sentido lo que está narrando en el artículo. Dele, entre, cuéntenos. Vamos a ver, entonces, ¿qué está? Bueno, acá dice que para los 12 millones perdidos Ajá. se van. Es que eso no tiene sentido, no hay lógica detrás de lo que dice este párrafo. Lástima que no estamos en tele porque su cara lo dice todo. Ajá. Bueno, o sea, acá dice, el directorio valora la posibilidad de reponer el dinero con su parte del fondo de trabajo. O sea, esta parte lo que está diciendo es como que yo voy a sacar de un bolsillo para ponerlo en el otro. O sea, el hueco va a estar ahí. Simplemente va a ser como, ok, vamos a pagarlo para que nos empiecen a dar dinero, pero luego nos van a volver a quitar porque igual tenemos un faltante en el fondo de trabajo. Entonces, acá lo que más o menos, ya lo que viene después sí tiene un poco más de sentido, porque ya es cierto, sobre que el reglamento establece que el presidente del directorio es el encargado de devolver el dinero. O sea, en este momento la presión cae sobre ellos. Si ese dinero no se logra devolver, ellos van a tener que pagarlo. Ahora, pero ¿hasta dónde? Le voy a tirar la pregunta y usted después me tira lo que me va a tirar y después me tira lo que yo le voy a tirar ahora. ¿Qué? Wow. Ajá. Sí, es una tiradera, ajá. Y por estar haciendo eso ya se me fue. Lo de la presión. ¿Hasta dónde? O sea, ¿hasta dónde llega la elasticidad de la federación en estos momentos? O sea, porque si no hay acceso en estos momentos a reintegrar, o sea, a recibir más plata para los siguientes tractos, ¿esto en qué situación está dejando a la federación? Por ejemplo, se avecina Semana U, las asociaciones tendrán sus gastos a lo largo del año. O sea, ¿hasta dónde realmente? Okay. Lo que yo estoy tratando de preguntar, que no me salen las palabras tal vez, es ¿cuál es el punto donde algo tiene que haber sucedido para que la cuestión no se vuelva catastrófica? O sea, porque lo que yo estoy recibiendo ahorita de información, lo que me hace pensar es, ok, hay una dirección de UAF diciéndoles, nosotros no les vamos a dar más plata hasta que ustedes me integren las facturas. Vos me estás diciendo que, bueno, me imagino que la federación estará buscando las facturas o viendo a ver cómo se hicieron esos gastos, y me decís que últimamente el responsable sería Renato. En el caso de que no se logre determinar, alguien va a tener que pagar eso. O sea, por ejemplo, ¿esto podría heredársele al siguiente directorio? ¿O es durante esta administración que se tendrá que definir, ok, no encontramos la plata y Renato va a tener que pagar? O sea, ¿me entendés? ¿Hasta dónde se puede dilatar esto? Bueno, no sé si entendí bien tu pregunta. A ver, yo le digo, a ver. Hay un momento dijiste como de, ¿cómo hacemos con las asociaciones con los gastos que tienen durante el año? Ajá. Es lo mismo que decíamos antes. Las asociaciones pueden ejecutar. No va a ser igual, no van a llegar y no se les va a dar el efectivo. Pero si ellos ocupan, no sé, si tienen una fotocopiadora, entonces ellos llegan y le dejan que las personas vayan y impriman ahí. Ellos pueden solicitar lo que necesitan mediante órdenes de servicio. Entonces, no es como que ellos van a estar ahí en la Lipidia todo el año, que no van a poder ni siquiera llegar y abren la socia y solo están ahí sin nada y no tienen nada como existir. No, ellos siempre van a poder, tienen formas para lograrlo. Luego, lo siguiente sería investigar de dónde viene el fallo. Uno tiene que revisar facturas, todas las facturas que llegan, que se devuelven, hay que ver por qué se están devolviendo, si es un error en la factura, si es un error a la hora de hacer el reintegro, si es... O sea, por lo que sea, si es que, digamos, hay una factura que no pasa porque no viene bien detallado. Todo eso es lo que se tiene que revisar y volver a enviarse. O sea, ir a buscar al proveedor y decirle como, uy, ocupo que me la arregles. Y cosas así, y verificar de dónde está faltando, qué está sucediendo. Si hay algún tipo de persona que tuvo algo que ver con lo que está sucediendo ahorita. Todo eso hay que empezar a ver porque, digamos, ahorita Renato acaba de empezar. Entonces decir así como, uy, Renato, todo esto es culpa suya. No tiene sentido porque justo acaba de empezar la gestión de él, pero sería verificar lo que está pasando, porque él es el responsable directo, entonces sería como el boom del momento de algo que él no está teniendo la culpa. Ok, pero entonces, básicamente por un lado, lo que me estás diciendo es que la falta de acceso, digamos, a más plata del fondo de trabajo de parte de las asocias, básicamente no les va a afectar nada más allá de una cuestión metodológica. O sea, básicamente porque ellos van a tener que accesar al dinero, no del fondo, pero a su presupuesto, por la vía esta de las órdenes de compra. De servicio. De servicio, perdón. Eso es más o menos así, digamos. Sí, porque... O si se les estaría limitando, digamos, los montos a los que tienen acceso.
sí se les limita, no se les limita los montos a los que tienen acceso, pero sí es un poco más limitante a la hora de que van a acceder. Por van el a conseguir. procedimiento, Sí. digamos. Y de hecho, bueno, nosotros como Contraloría siempre hemos hablado que en el momento en que vuelva a haber liquidez, los planes operativos se quedan. O sea, desde ahora todas las asociaciones van a tener que empezar a hacer un plan operativo y decir en qué van a invertir su dinero, porque esto es como una forma de evitar que esto pueda volver a suceder. Ok. Entonces, no se va a o sea, la metodología que se está aplicando ahorita igual se va a seguir usando, aunque ya tenga liquidez. Ahora, solo lo que con interpreto es liquidez. que entonces las asociaciones podrían estar trabajando por vía órdenes De servicio. de servicio, órdenes de servicio por un tiempo indefinido. Sí, Ajá. Dele, Kevin, dele. vamos, adelante. Ok, vamos a ver. Yo Ajá. estoy totalmente de acuerdo con lo que dice la compañera Mónica. ¿En qué Ajá. sentido? Vamos a ver. Los mecanismos de gasto que te explicamos al inicio, Correcto. el principal normalmente siempre ha sido el Fondo de Trabajo. Ujú. Ahora, estos segundos mecanismos que se encontraron, porque literalmente fue encontrado a raíz de toda esta crisis, de hacer un servicio y demás, no limitan, como decían, la ejecución de presupuesto al final. O sea, sí se puede ejecutar presupuesto, sí hay plata. Ahora, lo que cambia, como decías vos, es la forma en cómo se gestiona, que puede ser un poco más limitante por cuestiones de tiempo, de gestión y de las mismas. Sí, existe. Sin embargo, tanto Contraloría como Secretaría de Finanzas hemos visto que los controles existentes a la hora de gestionar órdenes de servicio son mucho más eficientes que los que se logran tener con la utilización del fondo de trabajo. Entonces, por ese sentido es que comparto totalmente lo que dice la compañera Mónica. Ahora, con respecto a lo que mencionabas con facturas perdidas y demás, Ajá. parte de la propuesta de Secretaría de Finanzas... Plan rescate. Plan Ajá. rescate, exacto. Digo, aquí para de una vez posicionar Sí, la sí, vara. exacto, marca ahí. Ajá. Fue... Por lo menos no le puso plan escudo, ¿verdad? Imagínate, ¿no? Sí. Fue apalancarse en la idea del Consejo de Estudiantes de Económicas, que fue crear un equipo asesor de finanzas, Ujú. el cual se enfocara 100% en el análisis, diseño de programas de trabajo y lograr, bueno, ejecutar este programa de trabajo para identificar cuáles han sido las fallas, que era lo que mencionaba la compañera Mónica, y cómo desde nuestro espacio podemos gestionar las mejoras, o sea, al menos saber el arreglo de las diferentes situaciones que se han venido dando, de facturas que están, bueno, hay facturas que están dañadas o que facturas que están con errores. Entonces, empezar a analizar todos esos casos uno por uno y ver cómo empezar a gestionarlos para lograr en algún momento llegar a sanar las finanzas de la federación. Entonces esa fue como al menos la propuesta de Secretaría de Finanzas que logramos plasmar y ahorita estamos gestionando gracias a la idea, en este caso el Consejo de Estudiantes Económicas. Ahora, en estos momentos peligra, por ejemplo, otras actividades. O sea, entonces, ¿qué es lo que estaría marcando la diferencia entre que, por ejemplo, este año no hubiera un peligro? O sea, o no, por lo menos no se puso en jaque la semana de bienvenida, la semana universitaria, en términos por razones de liquidez, y en otros años sí. O sea, ¿qué es lo que estaría cambiando? Ok, tal vez fue, y vuelvo a usar una palabra que usamos ahorita, la expertise, porque antes dependíamos 100% del fondo de trabajo y ese era un detalle súper grande porque al depender del fondo de trabajo, al depender de los procesos del fondo de trabajo, a veces se volvía un poco lento, en su momento la contadora estaba muy poco tiempo para el nivel de trabajo que tenía y demás. Y a partir del momento en que empieza a venir toda esta situación de faltantes de liquidez, es que encuentran este mecanismo de gestión de los recursos y es a partir de ello que personalmente, y como lo mencionaba la compañera Mónica, decimos realmente esa fue la salvación en cuanto a la forma de ejecución del presupuesto de la federación. Entonces... Ahora, asumo yo, o interpretaría yo, y me corrigen si me equivoco, que entonces semana U y semana de bienvenida se ejecutaron desde las asociaciones, por ejemplo, vía órdenes de servicio. Sí. Lo cual me imagino que requirió una planificación
digamos, previa que a la que las asociaciones no necesariamente estaban acostumbradas. Sí, de hecho las asociaciones tienen que mandar el plan operativo, se lo mandan al cuerpo coordinador del Consejo Superior Estudiantil y ellos lo aprueban y bueno, primero nos dicen así como, ok, ¿esta sociedad tiene permiso de ejecutar? Sí, no, ¿verdad? Entonces ya ellos ven que sí y ellas ya pueden ejecutarlo. De hecho, este año Hay hubieron- asociaciones que no tienen permiso para ejecutar Sí, por razones de que no han devuelto exacto, facturas. que tienen pendientes. ¿Como cuántas asociaciones hay así en este momento? Bueno, en este momento hay 2 Ok. así que te manejo de una vez que no tienen derecho a girar. Pero ahorita en Semana U, un ejemplo buenísimo es Residencias, porque ellos fueron y tenían inflables y ahí uno los veía y creo que había hasta una pared de escalar y Ujú. todos lo giraron mediante orden de servicio. Y formación docente también estuvo girando y puso como es para skate, rampas, para como la convivencia. Y de hecho fue muy bonito porque yo estuve por ahí y vi que tenían un Wii, estaban jugando y todo. Y otras asociaciones que consultaron con Catering Service, que fueron y hicieron como, bueno, compremos esto y lo pusieron ahí en las entradas de los edificios y la gente pasaba, hacía fila y comían y era muy bueno. Ajá, tenemos 10 minutos. Le doy 1, Kevin. Ok, gracias. Vamos a ver, algo que yo aplaudo. Es que hasta me guiña el ojo, todo lascivo. Digo, Ay, bueno, mae. sí, ahí ya se lo doy, entonces. Todo Ok. fácil, yo. Ajá. Le aplaudo la labor de la Contraloría en el sentido de la formulación del plan operativo, porque vamos a ver, es una crítica que siempre, en lo personal, siempre he tenido al movimiento estudiantil. Yo fui presidente de la Sociedad de Dirección y Conta en 2015-2016 y yo creo que muchos de quienes me acompañaron y nosotros mismos veíamos esa falencia de no tener una planificación previa de la gestión del gasto, y eso permitía llegar a momentos en los cuales una semana antes de que Contraloría cerrara periodo de cierre de facturas, llegáramos y dijéramos como, ¿qué falta? No sé, ojalá comprar lo que se nos pegue la gana. Y nada más, ese era como el proceder común de las asociaciones, llegar y gestionar, y hasta cierto punto se vuelve un derroche de dinero prácticamente ineficiente a la hora de gestionar. Por eso es que aplaudo la labor de Contraloría en el sentido de gestionar la creación de los planes operativos. Ok. De hecho es todo un caos porque, bueno, yo acabo de entrar, pero Mary anteriormente me estuvo contando que Melidiana Zúñiga, ajá. que ellos Excontralora llegaban estudiantil. y tenían como la fecha de cierre y digamos, abrían y esa fila se hacía enorme porque todo el mundo esperaba el último momento para llevar factura. Entonces llegaban ellos y tenían que trabajar todo el día y, digamos, lo que hacían a veces me contaron como poner fecha, hora. Es como la gente que llega después de esta hora, lo siento, ya se cierra. Pero ahora incluso pasa, porque, digamos, mandan las facturas de las órdenes de servicio el último día, pero ya es mucho menos. Ya la gente se pone y dice que vamos a hacer esto y una vez hicimos la compra, adquirimos el servicio y me dan la factura. Entonces nos llega la factura a nosotros, ya la revisamos y de una vez se manda por el proceso de que se le paga al proveedor. Ok. Pero ahora es mucho más ordenado. Entonces, si eso se aplica, estoy de acuerdo con Kevin porque sería caótico si volvemos al mismo punto de Ahora, todo el último día. Qué dicha que mencionaste a Mary, porque yo recuerdo que Mary incluso mencionaba que habían facturas de las flotantes, perdidas, etcétera, que eran irrecuperables. Los montos, o sea, no tanto la factura estaba, pero los montos eran irrecuperables porque, por ejemplo, hay facturas que eran de 5 años para atrás. Y vos ahorita vas a pedirle al mismo proveedor que te haga una nueva factura. Y bueno, el proveedor puede no estar, puede haber muerto, puede Ser policromía. puede ser policromía, puede estar en otro país. Ajá. Los años fiscales se cerraron, entonces la Exacto. factura puede estar archivada, o sea, no existir ni siquiera la copia de la factura. ¿Qué metas con ese dinero? Digamos, lo que últimamente pasaría es que quien se ocupe la federación, la presidencia tendría que pagarlo. Yo creo que primero, antes de decir como, ok, esta persona debería, primero debemos estar en un proceso de asesoramiento. De hecho, es lo que estamos buscando Ok. ahorita, de por ejemplo, esas facturas de que hay 5 años, Ajá, está la ajá. empresa, pongamos el escenario ideal que está la empresa y demás. Ajá, positivo. Di, ajá. exacto.
tenemos pensado asistir, bueno, a una reunión con Ministerio de Hacienda, a ver qué nos recomienda gestionar y demás, porque sabemos de que eso es un problema. Ojalá que lo reciba la nueva ministra, porque me parece fabulosa. Okay. Fabulosa, no su trabajo, todavía no lo conozco, está por verse, pero ese pelo súper blanco, ma, es como el diablo viste a la moda, pero con conocimiento financiero, ma, totalmente, ojalá que los hacía. Ajá, bueno. Exacto, entonces es parte de ese primer proceso de asesoramiento con oficinas jurídicas también para ver cómo podemos proceder. Ahora, ustedes hablan de planes operativos y hablan muy bien de planes operativos, pero un plan entonces con metas, indicadores, etcétera. ¿Qué metas tienen ustedes como secretario de Finanzas y como controlador estudiantil en términos de la liquidez? O sea, por ejemplo, tienen una meta de la cantidad de facturas perdidas que esperan haber resuelto al cabo de este año. Digamos, vos terminás en 1 de diciembre, digamos, la primera semana de diciembre. 31 de diciembre. Ok, ya lo tiene contado. Sí, Okay, está sí. bien. 31 de diciembre. Al 31 de diciembre, ¿qué metas esperan ustedes concretamente haber logrado? ¿O qué metas tienen, digamos? Porque no necesariamente las pueden lograr por X o Y factores, pero ¿qué metas tienen para el cierre de este año? Cuando digo facturas resueltas, no me refiero a que el monto se haya recuperado, porque por lo menos desde mi concepto, resolver la factura es haber determinado qué pasó, digamos, con el monto y hasta dónde es recuperable o no, ¿verdad? O sea, por ejemplo, si se llega a una factura que es de este monto es irrecuperable, o sea, nada más la persona, el proveedor, fue exterminado de la faz de la tierra. Bueno, pero se hizo el proceso hasta las últimas consecuencias de determinar si eso era recuperable o no. ¿Qué metas tienen ustedes? Sí, no sé, ¿quieres aportar algo? Se vuelven a ver, ajá, los agarré. No, demonios. que responda. Y hablan entre sí para perder tiempo. Ok. Conozco. Mentira. No los conozco. Bueno, básicamente somos súper positivos, entonces tenemos que todos los proveedores estén vivos y que todo funcione y todo salga adelante. Ajá. Luego llega la realidad y los cachetea. Ajá. Porque nos tiene que cachetear ya. ¿Ya? Pero bueno, sería como empezar a investigar, porque sería muy injusto que lo tenga que pagar la directiva de ahorita. Como decir que una socia fue hace 5 años y todo lo hicieron bien, solo que la factura llegó hasta ahorita, entonces digamos, sorry, los que están ahorita, pero paguen. Entonces sería muy justo, entonces sería buscar métodos sobre, vamos a ver, como ir buscar la información más posible, así como ir a OAF, ¿qué nos recomiendan hacer en estos casos? Buscar todo lo posible para evitar no joder a los estudiantes, por decirlo de una forma así bien. Ok, pero tienen, por ejemplo, o sea, metas, no se me van a escapar de esta. No, dale, 3 dale, minutos, dale. o sea, Ok, metas va. en términos de, no sé, si tienen esta cantidad de dinero flotante, bueno, yo quisiera por lo menos haber identificado tantas facturas que están, haber recuperado tantas facturas. ¿Cómo está la vara en términos de metas? Es que digamos, es muy ambiguo llegar y decir, al igual como mencionados con el artículo de semanario, es muy irresponsable llegar y decir, Eso mira, te voy a decir que de todo el fondo de trabajo te voy a salvar o a rescatar la mitad del fondo de trabajo. Ajá. O sea, sería muy irresponsable llegar y decir esto. Ahora, ¿cómo vamos a nosotros a justificarte esto que estoy diciendo? Bueno, con el equipo de asesor de finanzas, ya, bueno, personalmente, al igual que varios compañeros de contaduría pública y compañeras de contaduría pública, nosotros gestionamos un curso que se llama Normas de Auditoría, en la cual nosotros hacemos una práctica profesional de auditoría, en la cual determinamos como formatos de programas de trabajo y demás. Ahí es donde establecemos fechas, de procesos, de cómo nosotros vamos a identificar realmente cuál es el faltante, porque como te decía, llegar y decir 30 millones así al aire es muy irresponsable. Entonces, luego de haber plasmado el programa de prácticamente de trabajo de la resolución del equipo asesor de finanzas, es cuando ya ¿Cuándo podríamos esperar ver ese plan? Poner una fecha y yo con gusto. Dígame por ahí. Ok, por ejemplo, este equipo asesor de finanzas. Yo presento tesis en agosto. Sería una buena. No. El programa en agosto de fijo debe estar. Ah, bueno, gracias por restregarme en la cara que estoy tan atrasado. Con mi tesis, que van a tener el plan antes que yo. Lo siento. Gracias. Usted nos golpeó con la realidad primero. Vea. Sí, Yo sabía, desde que el momento que la vi, que era colochuda, yo sabía que tenía actitud, man. Así somos los colochudos. 2 minutos. Sí. Ok, bueno, entonces va a haber un plan. Entonces, básicamente, podemos saber más de metas, porque son metas, ¿verdad? No Sí. estoy preocupado por promesas. Entonces, pero sí me interesaba saber más o menos qué es lo que quisieran heredar. Por ejemplo, nos quedan 3 minutos.
Me imagino que a vos como contralora te interesaría tener una meta en términos de la tasa de devolución de facturas de parte de las asocias, por ejemplo. Lo que pasa es que, o de órdenes, desde las facturas de orden de trabajo. Porque, digamos, siempre ha sido un problema que justamente 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos. Siempre ha sido un problema que la tasa de devolución, digamos, el tiempo que duran en devolver las facturas es muy largo. O se atrasan demasiado. Me imagino que vos aspirarías con estos mecanismos de control también reducir ese tiempo, digamos. Son mecanismos de control de rescate. Ajá. Sí, de hecho es toda la esperanza que todo salga lo más rápido posible. O sea, en el punto donde siempre, así como cuando llegan a nuestras manos, es empezar de una vez para que todo salga lo más rápido que se pueda. ¿Vos Porque tenés el alguna proceso- idea de cuántos asocios en estos momentos acostumbran dejar todo para el final? Bueno, de hecho ahorita O lo no que está le digas, pasando. No está porque pasando. como se hace por orden de servicio, la factura vamos a ver, ellos quieren el servicio ya. Entonces ellos hacen el proveedor de la factura llega a nosotros y listo. Lo que pasa a veces es como nos ha pasado, bueno, ahorita me ha pasado creo que es con 2 asocias. Una ha sido acá y una es de sedes. Ujú. Pero fue por un error que hubo en el Ok, manera. última pregunta. Kevin, usted está en la particularidad de que usted está en un gobierno compartido. Ya. Allá tengo como a la horca, me quiero ahorcar el mae. Ya voy, no me decapite todavía. Usted está en una particularidad de un gobierno, una administración FEUR, de un directorio plural. O sea, hay gente de alternativa, hay gente de progre. Fuimos electos sin partidos de aclaración nada más. Sí, pero pertenecen a partidos. No me Ajá, venga a tapar el no, solzote no, con un meñique. porque hay personas que no participan o no son militantes de un partido. Sí, bueno, todavía más diverso. Ajá, exacto. ¿Qué sucede, por ejemplo, si los mecanismos de control que usted está poniendo, como para que esto que pasó con Contraloría, de que la FEUR, el directorio mandó facturas sin pasar por ellos, y usted habla de enviar una notificación a Marvin, ¿verdad? Quien fue como contador. ¿Qué Exacto. pasa si esto no se acata? Porque Sí. en el pasado sucedió que fue hasta un año después que Contraloría se dio cuenta de que les hicieron una jugada como esta. Ujú. O sea, de que se enviaron las facturas y Contraloría... La costumbre "What? es- ¿Qué es esto? Sí. Sí, vamos a ver. 30 segundos. Ok, de hecho es algo que está sucediendo ahorita. Contraloría Estudiantil emitió el oficio C029, si no me equivoco, Ajá. en el cual dicen que el directorio de Gregory Garro Jiménez no presentó en la fecha adecuada el último informe económico, por lo tanto se sanciona al directorio actual con 22 millones de colones y el tracto de octubre a diciembre. Nosotros como Secretaría de Finanzas no podemos hacer más que acoger la normativa estudiantil y decir, nosotros vamos a pegarnos a lo que Contraloría nos dice y directorio de la Federación no va a gestionar más allá de los 68 millones que Contraloría tiene aprobado y a más de ahí no podemos hacer. Por lo tanto, la posición de nosotros como Secretaría de Finanzas es aprobar o desaprobar según lo que nos indica Contraloría, que es el órgano fiscalizador en este De momento. acuerdo. Muy buena síntesis. Sí. Ok, rápido, ya, no. 10 segundos. No logró. Vamos a hablar mucho más, Mónica. Usted tiene 19 años, va a estar aquí ratito. Muchas gracias, Kevin Prenda, secretario de Finanzas. Y muchas gracias, Mónica Güero, nueva Contralora Estudiantil Universitaria. Chan. Nos Gracias por escuchamos la invitarnos, próxima más bien. en La Doble Tracción. Doble tracción.